La Biblia no esconde la verdad sobre la condición humana. Desde el momento en que el pecado entró en el mundo, algo dentro de nosotros se volvió contra Dios. Pablo llama a esa naturaleza obra de la carne, una inclinación interior que nos arrastra lejos de la voluntad del Señor. Él dice que las obras de la carne son inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odio, discordia, celos, ira, egoísmo, disensiones, facciones, envidia, borracheras, orgías y cosas semejantes. Gálatas 5:19-21. Inmoralidad, impureza y libertinaje. La voluntad de Dios es que ustedes sean santificados, que se abstengan de la inmoralidad sexual. Primera Tesalonicenses 4:3. La Biblia dice, al caer la tarde, David se levantó de su lecho y paseaba por la azotea del palacio. Desde allí vio a una mujer que se estaba bañando. Era muy hermosa. 2 Samuel 11:2. Betsabé no buscó a David. Fue David quien la vio. Y en ese instante la carne susurró, eres rey. Puedes hacerlo. Nadie lo sabrá. La caída moral rara vez comienza con un acto escandaloso. Comienza con una mirada, un pensamiento, una pequeña concesión. Así trabaja la carne, silenciosa, persistente, seductora. David podría haberse retirado, podría haber cerrado los ojos, haberse vuelto a su interior, buscado al Señor. Pero la obra de la carne brota cuando cedemos a la primera invitación. Él envía mensajeros, manda llamar a la mujer, se acuesta con ella. La inmoralidad se convierte en acto, la impureza en decisión, el libertinaje en comportamiento. Y cuando Betsabé envía el mensaje, estoy embarazada. 2 Samuel 11:5. Toda la construcción de la carne se derrumba ante sus ojos. La carne promete placer, pero entrega consecuencias. David intenta encubrir el pecado, manipula, engaña, maquina. Pero la carne nunca se conforma con un solo pecado, siempre exige otro. Y cuando Urías no coopera, el rey escribe su sentencia en una carta. Pónganlo al frente de la batalla, donde el combate sea más intenso. 2 Samuel 11:15. Aquí vemos la verdad espiritual. La inmoralidad abre puertas que nadie puede cerrar. La impureza contamina el corazón. El libertinaje destruye todo a su alrededor. La obra de la carne siempre busca satisfacer el cuerpo, ignorando el alma. Produce placer momentáneo, pero genera heridas profundas. Por eso Pablo ordena, absténganse, no negocien, no jueguen, no prueben los límites. La santidad comienza cuando decimos no, donde David dijo sí. Cada obra de la carne nos recuerda que necesitamos al Espíritu Santo obrando dentro de nosotros. Y si deseas descubrir cómo el Espíritu Santo transforma lo que la carne destruye, mira nuestro video anterior, Cada fruto del Espíritu Santo. Allí entenderás cada virtud que Dios produce en un corazón totalmente entregado a Él. Pero antes, quédate conmigo hasta el final de este video. Aún necesitas conocer las demás obras de la carne y entender los peligros reales de vivir dominado por el pecado. Así que deja tu like, envía este video a alguien que necesita oír este mensaje y escribe en los comentarios, quiero vivir por el Espíritu. Idolatría y hechicería. No se ha hallado en ti quien consulte espíritus, ni adivinos, porque cualquiera que hace estas cosas es abominación al Señor. Deuteronomio 18:10-12. La idolatría no comienza con estatuas, comienza con un corazón que reemplaza a Dios por otra cosa. La hechicería no comienza con rituales, comienza con un alma que busca poder lejos del Creador. El rey Manasés fue un hombre que recibió un trono santo, pero escogió caminos profanos. La Escritura declara, hizo lo malo ante los ojos del Señor. 2 Reyes 21:2. Y no se trata de maldad común. Manasés traspasó todos los límites. Construyó altares para Baal. Se postró ante todo el ejército de los cielos. 2 Reyes 21:3. Llevó ídolos dentro del templo y llenó Jerusalén de prácticas ocultas. El texto dice que él practicó adivinación, magia, consultó médiums y hechiceros. 2 Reyes 21:6. Y luego, en un gesto que revela el fondo del abismo espiritual, llegó a quemar a sus propios hijos como sacrificio. La carne espiritual siempre desciende cuesta abajo. Siempre. Comienza con una pequeña concesión. No hay problema. Después viene la mezcla. Podemos tener a Dios y otras influencias. Y termina en ceguera. Pero como Manasés, nadie está en control cuando abre espacio para fuerzas espirituales que no vienen de Dios. La idolatría es la carne buscando sustitutos de Dios. La hechicería es la carne buscando poder sin sumisión. Ambas revelan un corazón que desea los beneficios de la espiritualidad sin la obediencia al Creador. Y cuando eso ocurre, el templo, que debería ser santo, se convierte en un lugar contaminado. Hoy no llevamos ídolos a un templo físico, pero muchos los llevan al templo del corazón. Y el Señor, por amor, nos advierte. Toda fuente espiritual fuera de Él destruye, ciega y esclaviza. Por eso, el fruto del Espíritu siempre comienza derribando ídolos y cerrando puertas a cualquier influencia que no venga de Dios. Embriaguez y orgías.
No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. Efesios 5:18. La carne no conoce límites, siempre quiere más placer, más estímulo, más escape, más exceso. Por eso la Biblia dice que la embriaguez y las orgías son obras de la carne. No se trata solo de beber, sino de perder el dominio. No se trata solo de fiestas, sino de degradación moral y espiritual. Y ninguna historia retrata este colapso tan vívidamente como el banquete del rey Belsasar. La escena es casi cinematográfica. Mientras los ejércitos enemigos rodeaban la ciudad, Belsasar hizo exactamente lo contrario a la prudencia. El rey dio un gran banquete para 1000 de sus nobles y bebió vino en presencia de todos. Daniel 5:1. No era solo una fiesta, era ostentación, era arrogancia, exceso, orgullo, libertinaje. Después de beber mucho, tomado por los efectos del vino, el rey da una orden que muestra hasta dónde puede descender la carne. Traigan los utensilios de oro y plata que fueron tomados del templo de Jerusalén. Daniel 5:2. Utensilios consagrados, separados para Dios, ahora usados como copas en una fiesta inmoral. Mientras bebían, reían y festejaban, el texto dice que alababan a los dioses de oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra. Daniel 5:4. Es la imagen perfecta de la carne: exceso, idolatría, arrogancia e insensatez. Entonces, de repente, el exceso se encuentra con el juicio. Una mano aparece de la nada y escribe en la pared: sin cuerpo, sin rostro, solo dedos. La Biblia relata: el rostro del rey palideció y sus rodillas chocaban entre sí. Daniel 5:6. El hombre que minutos antes gritaba, bebía y festejaba, ahora tiembla ante el Dios que había despreciado. La obra de la carne siempre promete alegría, pero termina en vergüenza. Siempre ofrece libertad, pero encadena. Siempre inspira valentía, pero termina en miedo. El exceso revela un corazón vacío tratando de llenarse de cualquier forma. Pero el Espíritu ofrece lo opuesto. No pérdida de control, sino dominio propio. No escape, sino sobriedad. No disolución, sino plenitud. Donde la carne destruye, el Espíritu restaura. Odio, discordia e ira. La ira del hombre no produce la justicia de Dios. Santiago 1:20. La Biblia nos da un retrato profundo de este proceso en la historia de Absalón, hijo de David. Todo comienza con una injusticia. Absalón ve la violencia cometida contra su hermana Tamar. 2 Samuel 13. Guarda silencio pero no entrega su dolor al Señor. La Biblia dice que Absalón no volvió a hablar con Amnón, ni bien ni mal. 2 Samuel 13:22. El silencio no es sanidad. El silencio es incubación del odio. Durante 2 años, el resentimiento crece dentro de él. Y cuando la ira madura, la carne toma el control. Absalón planea, engaña, invita a Amnón a un banquete y ordena a sus siervos: cuando Amnón esté alegre con el vino, mátenlo. 2 Samuel 13:28. La ira no entregada a Dios se convirtió en venganza. Pero la obra de la carne nunca se detiene en el primer pecado. Absalón huye, luego regresa, pero su corazón ya no es el mismo. No confía en David, no perdona, no se humilla. En cambio, comienza a sembrar discordia en el reino. La Biblia narra: Absalón se ganaba el corazón de los hombres de Israel. 2 Samuel 15:6. Se colocaba a las puertas de la ciudad, escuchaba las quejas del pueblo y insinuaba: si yo fuera juez, si yo gobernara, sería diferente. Así se forman las divisiones, no con violencia, sino con palabras, no con gritos, sino con susurros. Finalmente, Absalón se declara rey. La ira se convirtió en rebelión, y la rebelión en guerra. El odio que comenzó dentro de un corazón terminó consumiendo a toda una nación. Esta es la verdad espiritual. El odio es veneno. La discordia es destrucción lenta. La ira es un fuego que quema el corazón propio antes de quemar a otros. Cuando la carne gobierna nuestras emociones, perdemos la paz, la claridad y la comunión. Solo el Espíritu puede sanar heridas que la ira insiste en alimentar. Egoísmo y envidia. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, sino con humildad. Filipenses 2:3. El egoísmo es el amor propio elevado a la condición de ídolo. La envidia es el dolor ante la prosperidad del otro. Cuando estos dos frutos de la carne crecen juntos, producen rebelión, deshonra y división. Coré era levita, ya tenía un papel sagrado en el tabernáculo, ya servía ante el Señor. Pero el egoísmo nunca se satisface con lo que tiene. Siempre pregunta: ¿por qué no yo? La envidia, a su vez, mira el llamado de otro y dice: yo merezco eso en su lugar. El texto dice que Coré reunió a hombres influyentes y juntos confrontaron a Moisés y a Aarón. Basta, toda la congregación es santa. ¿Por qué ustedes se exaltan sobre la asamblea del Señor? Números 16:3. La frase parece espiritual,
pero nace de la carne. La apariencia es de justicia, pero la intención es orgullo. Coré no quería igualdad, quería autoridad. No buscaba justicia, buscaba posición. No defendía al pueblo, defendía su propia ambición. Moisés lo percibe inmediatamente. Mañana el Señor mostrará quién le pertenece. Números 16:5. Y así lo hace Dios. Mientras Coré y sus seguidores se posicionan ante la comunidad esperando ser honrados, un sonido comienza a romper el suelo. El texto describe una de las escenas más impactantes de la Escritura. La tierra abrió su boca y los tragó vivos. Números 16:32. La carne siempre cava su propia sepultura. El egoísmo destruye relaciones. La envidia corroe el alma. La ambición desvía incluso a personas que tenían un llamado santo. Coré podría haber servido, podría haber honrado, podría haber permanecido, pero eligió competir, comparar y codiciar. Y así la obra de la carne, cuando se alimenta, destruye no solo a quienes están cerca, sino también a quien la alimenta. Por eso Pablo nos llama a la humildad. Solo el Espíritu puede matar la raíz que la envidia intenta regar. Celos. El furor es cruel y la ira impetuosa. Pero ¿quién podrá sostenerse delante de los celos? Proverbios 27:4. El celo es diferente de la envidia. La envidia desea lo que otro tiene. El celo teme perder lo que cree poseer. Es la inseguridad convertida en veneno. Es el amor distorsionado por la carne. Y nadie cayó más profundamente en este abismo que el rey Saúl. Cuando David derrota a Goliat, el pueblo canta: Saúl mató a miles, pero David a decenas de miles. 1 Samuel 18:7. Era solo un canto, una celebración, pero para Saúl sonó como amenaza. La Escritura dice: desde aquel día Saúl miró a David con recelo. 1 Samuel 18:9. Observa la progresión. Los celos nunca explotan de inmediato. Comienzan con una mirada torcida, una suposición, una comparación. Saúl se pregunta: ¿y si el pueblo lo prefiere a él? ¿Y si toma mi lugar? La carne responde con miedo. Luego con inseguridad, luego con hostilidad. Desde ese momento, Saúl ya no ve a David como aliado, sino como rival. El texto revela que, mientras David tocaba el arpa para calmar al rey, Saúl tenía una lanza en la mano y dijo: clavaré a David contra la pared. 1 Samuel 18:10-11. El celo transformó la admiración en odio, transformó honor en persecución, transformó a un padre espiritual en enemigo mortal. La carne hace esto, distorsiona percepciones, crea fantasmas, fabrica amenazas. El celo destruye amistades, matrimonios, ministerios, familias. Hace que la persona vea enemigos donde Dios puso bendiciones. Hace sospechar de quien Dios levantó. Hace atacar a quien Dios envió para ayudar. Mientras David crecía en gracia, Saúl se hundía en los celos. Y cuanto más intentaba destruir a David, más se destruía a sí mismo. Porque el celo no solo mira al otro, corroe el corazón del que lo alimenta. La obra de la carne siempre teme perder. El fruto del Espíritu confía. Saúl permitió que la carne gobernara su corazón, y perdió el reino mucho antes de perderlo oficialmente. Que el Espíritu nos enseñe a celebrar lo que Dios hace en la vida de otros, y no temer lo que nunca fue nuestro para controlar. Disensiones y facciones. Les ruego que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén unidos en un mismo sentir. 1 Corintios 1:10. La disensión no comienza con una guerra, comienza con un susurro. La facción no nace de un grupo, nace de un corazón dividido. Corinto era una iglesia llena de dones, profecía, milagros, enseñanza, servicio. Todo parecía vivo, pero donde hay madurez espiritual, el espíritu une. Donde hay carne, el ego separa. Por eso Pablo escribe alarmado: he sido informado de que hay contiendas entre ustedes. 1 Corintios 1:11. Y aquí vemos la raíz del problema. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. 1 Corintios 1:12. A primera vista parece simple preferencia, pero espiritualmente es más profundo. Cada grupo usaba nombres santos para justificar divisiones carnales. La facción no estaba en la boca, estaba en el corazón. No era sobre doctrina, era sobre estatus. No era sobre fe, era sobre control. Así nacen las disensiones. Primero con preferencia, luego con comparación, después con competencia, y por último con separación. Pablo confronta esta herida con una pregunta que expone el absurdo de la carne. ¿Acaso Cristo está dividido? 1 Corintios 1:13. Toda disensión en la iglesia es un intento de la carne de dividir lo que el Espíritu unió. Las facciones transforman hermanos en opositores, convierten el cuerpo de Cristo en un campo de batalla, y siempre nacen del orgullo, nunca del discernimiento. La iglesia de Corinto tenía dones, pero no tenía unidad. Tenía poder, pero no tenía madurez. La carne los llevó a medir quién era mejor, más espiritual, más usado. Y Pablo revela el diagnóstico. Cuando hay facciones, aún somos niños en Cristo. 1 Corintios 3:1. La obra de la carne crea muros.
El fruto del Espíritu construye puentes. Donde la carne dice, divídanse, el Espíritu dice, sean uno. Y solo Él puede restaurar un corazón que aprendió a competir en vez de amar. Las obras de la carne terminan con una de las advertencias más serias del Nuevo Testamento. Pablo no habla de disciplina ni de consecuencias naturales, sino de eternidad. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esto no es opinión. Es declaración del Espíritu Santo sobre el destino de quienes se entregan a la carne. Para ilustrar esta realidad espiritual, Jesús contó una parábola profunda, la del trigo y la cizaña. Un agricultor siembra buena semilla en el campo, pero de noche, mientras todos duermen, un enemigo siembra cizaña entre el trigo. Mateo 13, 24, 25. El trigo crece, la cizaña también. A distancia parecen iguales. Las raíces se entrelazan. La diferencia es invisible al principio. Así es dentro de la iglesia, de las multitudes, de las generaciones. Hay quienes pertenecen al reino, trigo, y hay quienes solo se mezclan, cizaña. Cuando los siervos notan la cizaña, preguntan, ¿quieres que la arranquemos? Mateo 13, 28. Pero el Señor responde, no, dejen crecer ambos juntos hasta la cosecha. Mateo 13, 30. Cuando Jesús explica la parábola, elimina toda duda. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. La cizaña son los hijos del maligno. Mateo 13, 38. Y el destino es inevitable. El trigo será recogido. La cizaña será echada al fuego. La carne es débil, no porque tenga poca fuerza, sino porque cede rápido. El espíritu es fuerte, no porque evite batallas, sino porque nos capacita para vencerlas. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Mateo 26, 41. Si las obras de la carne revelan la naturaleza caída, el fruto del Espíritu revela la nueva creación. Y si deseas no solo conocer, sino vivir esa transformación, te invito a ver nuestro video anterior, Cada fruto del Espíritu Santo. Estas enseñanzas abrirán tus ojos a la batalla espiritual que ocurre dentro de cada uno de nosotros, y a la victoria que el Espíritu Santo produce cuando lo entregamos todo al Señor. Así que antes de salir, deja tu like, suscríbete al canal y comparte este video con alguien que necesita escuchar este mensaje hoy. Y escribe en los comentarios, quiero vivir por el Espíritu. Que el Señor te fortalezca, te guíe y te transforme día tras día. Y hasta el próximo video.